Bueno, arrancamos. Mi nombre es Fernando Molina, yo pertenezco al grupo Elecom. Elecom es una empresa que tiene 60 años prácticamente en lo que es desarrollo de soluciones para compensación de energía reactiva en media y baja tensión. Vamos a dar una charla de las diferentes soluciones que hay, el tema de armónicos, filtro de armónicos, cómo solucionar el tema de compensación de energía reactiva y ahorro en las redes eléctricas. ¿Sí? Ahora les voy a dar un pantallazo de la empresa y después nos vamos a meter de lleno en la parte técnica. ¿Sí? Yo soy ingeniero eléctrico. Bueno, tengo una trayectoria en lo que es media y baja tensión en empresas de primera línea y estoy acá en Elecom ya hace un tiempo como responsable técnico de productos de media y baja tensión. Bueno, la empresa nace en 1958, arrancó con capacitores para motores e iluminación. En el año 80 ya arrancaba lo que es autorregenerables, que después les voy a contar un poquito lo que es autorregenerables. Los invito también a que pasen después por el stand, que tengo capacitores en corte para que puedan ver cómo son por dentro y le puedo acercar catálogos también. En el año 90 arranca lo que es capacitores encapsulados, ¿sí? Y en el año 92 ya comenzamos a lo que era bancos de media tensión, a compensar en media tensión. Después hay otro slide, ya les voy adelantando un poco la película, pero voy a mostrar en qué partes de la red se compensa energía reactiva, ¿sí? Bueno, en el año 95 ya arrancan las baterías de capacitores de baja tensión, ¿sí? En el año 2000 la empresa ya hizo una alianza con lo que es EPCO Siemens. Toda la tecnología que tiene Elecom es la tecnología que tenía Siemens para compensación en baja tensión, que hoy en día es EPCOS TDK. ¿Sí? Nosotros somos una alianza técnica comercial con EPCOS y toda nuestra tecnología se basa en lo que es capacitores, reguladores, reactores, todo de EPCOS, de un solo fabricante, una sola marca de origen europeo. Bueno, en el año 2017, en este año, digamos, hoy Elecom es una empresa dedicada a lo que es eficiencia energética, ¿sí? Nosotros hacemos estudios de eficiencia energética, tenemos equipos, cómo medir, cómo registrar, cómo detectar armónicos, cómo diseñar un banco específico para cada cliente, ¿sí? Para tener un ahorro en la factura de energía y aliviar lo que es carga de transformadores, los cables para que no tengan que sobredimensionarse o no tengan una sobrecarga a lo largo de la demanda de energía, ¿sí? Bueno, en Argentina nosotros tenemos un área de 3.000 metros cuadrados. Esta es una foto de la planta que tenemos acá. La planta está en Barracas, en Capital Federal. Y en el mundo tenemos fábricas en Alemania, en Brasil, en Japón. Todas son nuestros partners, que como les dije antes es EPCOS y Inepar en Brasil. Y tenemos varias fábricas alrededor del mundo que nos soportan con productos y soporte técnico e ingeniería también. Bueno, si tuviéramos que decir cómo está compuesta hoy Elecom, básicamente es baja y media tensión. Baja tensión, menos de 1000 volt. Media tensión, arriba de 33, arriba de 1000 volt, ¿sí? Hasta menos de 52.000 volt, para los que no recuerdan la división en baja y media. En media tensión tenemos reconectadores, que tenemos los reconectadores de Entec, que son muy competitivos en 13,2 y 33 kV. Tenemos llaves de vacío. Si pasan por el stand van a ver llaves de vacío, se llaman a los equipos para maniobrar capacitores en media tensión. Están diseñados para maniobrar esa carga. No cualquier interruptor puede maniobrar un capacitor, ¿sí? Bancos tipo poste, esa es la foto de un banco tipo poste. Bancos tipo estación, que son los que se usan cuando llegan 132 kV, se pone un banco de media tensión para compensar el reactivo de los transformadores de potencia de 40 megas, 60 megas según la distribuidora. Se pone un banco que compensa el reactivo del transformador de potencia y en parte de la carga, ¿sí? En media tensión. Después se utilizan los que son los controles. Ese gabinete que aparece ahí es el control del banco. Después lo vamos a ver un poquito más en detalle. Eso es para que tengan un pantallazo, más que nada.
Después en baja hay reactores, o sea, ahora con la fuente switching, lo que es iluminación LED, los variadores de velocidad, lo que es tecnología inverter que se usa en los split y en la calefacción central, aire acondicionado, usa variadores de velocidad. Esos variadores de velocidad inyectan armónicos a la red, entonces tengo que filtrarlos para que los capacitores no amplifiquen esos armónicos en la red y no tengan mayores problemas en la red. Entonces lo que se usa son reactores, básicamente. Bases portafusibles, bancos fijos, bancos automáticos. Y después nosotros, además, como tenemos un volumen de producción, tenemos personalización de esos bancos y también vendemos equipos a distribuidores de materiales eléctricos, como son fusibles de baja, fusibles de media, bases portafusibles, los van a ver en el stand, y todo lo que es la gama de reguladores y contactores. Los contactores también son especiales, no se usa un contactor normal para manejar un banco de capacitores, ¿sí? Para cada paso de capacitores necesito un contactor que tenga resistencias de preinserción para bajar esa corriente de inserción cuando energizo el capacitor. Cuando energizo el capacitor tengo una corriente muy alta de inserción, o sea, el capacitor está descargado y ese pico de corriente puede afectar cables, puede afectar la instalación. Entonces se ponen resistores para bajar ese pico de corriente y que no afecte el resto de la instalación y no afecte la vida útil, obviamente, del capacitor. Bueno, nuestros mercados son lo que es generación, transporte y distribución de energía, la industria, básicamente, y lo que es centros urbanos, edificios, shopping, todo lo que son grandes consumos de energía. En una casa prácticamente no hay compensación de reactivos, solo se compensa lo que es luminarias, muy específicos, son capacitores muy chiquitos, pero no tenés una gran variación, ¿sí? Bueno, algunos clientes, todo lo que es energía, el caso de EDEA en la costa atlántica, lo marqué ahí al final porque es el que está acá en la zona. Oil and Gas, YPF, Pan American Energy, Sinopec. Y distribuidores acá en Mar del Plata, para alguno que quiera saber dónde comprar, Casa Blanco y Matelmec. ¿Sí? Básicamente. Lo que respecta a media tensión, nosotros tenemos una experiencia de más de 16.000 equipos instalados acá en Argentina. Y tenemos recursos ya con vasta experiencia en lo que es diseño, ingeniería. Desde que inicia el proyecto podemos asesorar a los clientes. Tenemos un amplio departamento de ingeniería para enviar planos, de qué dimensiones tiene el banco, hacer un estudio previo y ayudar desde la etapa desde que nace el proyecto hasta que compran finalmente los equipos. Básicamente lo que apuntamos es a tener productos, ingeniería, servicios y todo apuntado a resultados y satisfacción de nuestros clientes, ¿sí? En lo que respecta, eso es un poco un pantallazo de la empresa para darles más o menos lo que podemos ofrecer y ahora ya nos metemos de lleno en lo que es la teoría, ¿sí? Para refrescar un poco el conocimiento, yo calculo que la mayoría son ingenieros, técnicos, son todos de la Armada, ¿no? Ustedes, ¿sí? De cooperativas, ¿hay alguno? De cooperativas eléctricas. ¿Y después son todos técnicos o hay más de cooperativas? Cooperativas, muy bien. Bueno, lo que es factor de potencia es básicamente el coseno de phi. No es lo mismo factor de potencia que coseno de phi. Lo que yo compenso es factor de potencia. Y ahora le voy a explicar por qué. Este es el triángulo famoso. Si se fijan, yo tengo un phi inicial, supongan que es el phi 1 y después llego a un phi 2. Tengo una potencia activa y una reactiva y esta es la aparente. La aparente es la que me puede entregar el transformador. Si yo miro la chapa del transformador, es la que me puede entregar. O sea, siempre me entrega aparente. Entonces, fíjense que si yo bajo este vector, que es la potencia reactiva, voy a poder entregar más potencia, porque este vector pasó de este verde que está acá a este celeste. O sea, estoy consumiendo menos energía del transformador. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, entonces yo tengo este rojo, que es la potencia reactiva de inductancias, transformadores, la reactancia que tiene la línea. Yo la compenso con capacitores. Entonces bajo este vector y esta es mi nueva potencia reactiva. Entonces al bajar este vector
tengo más potencia disponible en el transformador, básicamente. Ahora, ¿qué pasa? Estas son fórmulas de ingeniería y lo que nos enseñaron en la facultad es el factor de potencia, pero si se fijan, esta es potencia activa, reactiva, pero aparece un D ahí. El D es todas las componentes armónicas que yo tengo, porque la potencia activa y la reactiva es sobre la fundamental, o sea 50 Hz. Si yo tengo armónicos, tengo múltiplos de 50 Hz y quiere decir que también me afectan. Entonces, si se fijan, este D me afecta y me cambia el factor de potencia. No es lo mismo coseno de phi de la fundamental que el factor de potencia que considera todos los armónicos. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, ahí me quedó cortado lo que más me gusta a mí, que es el vasito de cerveza, para explicar la potencia reactiva. ¿Sí? Pero imagínense que si tengo un vaso de cerveza, lo que es líquido sería la potencia activa y el tamaño del vaso es la potencia aparente. Es todo lo que puedo yo entregar de un transformador, es todo el vaso, todo el líquido que le puedo poner. Entonces, si yo tengo más espuma, le puedo meter menos líquido, menos cerveza. ¿Sí? Entonces yo lo que busco, la equivalencia visual, es la espuma sería la reactiva y yo trato de tener menos espuma para poder tomar más líquido. ¿Sí? ¿Se entiende? El transformador solo tiene la disponibilidad del vaso, que sería la potencia aparente. El líquido es la potencia activa y la espuma es la reactiva. ¿Se entiende? Otra forma de verlo es las formas de onda. La verde es la tensión y la roja es la de corriente. Entonces, yo tengo un ángulo de fasaje entre las dos ondas senoidales, ¿sí? Entonces, este área que queda acá es el desperdicio de energía, o sea, la energía que no se aprovecha. La reactiva es una energía que no se aprovecha, no se transforma ni en luz ni en calor, ¿sí? Esa energía, la reactiva, es la que necesitan los motores, los transformadores para generar su campo magnético. Pero no se transforma en luz o en calor, que es la energía que yo puedo aprovechar, que yo es la que necesito. Acá necesito luz, o necesito calor en mi casa, o necesito mover fuerza en el eje de un motor. Eso es todo potencia activa, ¿sí? O sea, la reactiva es, es el principio que necesito para generar el campo magnético, para funcionar la máquina. Que ese reactivo me lo pueden entregar los capacitores, porque es a destiempo, ¿sí? Entonces, al bajar el ángulo, fíjense que el área que queda acá es menos desperdicio. Por eso acá está en inglés, es el desperdicio de energía. Un ejemplo más gráfico. Tengo un motor, tengo un transformador. Entonces tengo energía activa, que es trabajo, es lo que me entrega en el eje el motor. Y energía reactiva, que es para generar el campo magnético. Supongamos que acá tengo 95 amperes. Si yo pongo un banco de capacitores, la corriente bajó, porque estoy mirando la corriente total. ¿Sí? O sea, compensé la reactiva. Entonces en vez de 95 tengo 65 amperes. ¿Sí? ¿Se ve? Poniendo el banco de capacitor. Entonces, básicamente el factor de potencia es potencia activa sobre aparente. Tengo 80 kilowatts, tengo 100 kVA. O sea, la aparente se mide en kVA. O sea que tengo un factor de potencia de 0,8 en un motor. Tengo una eficiencia del 80%. ¿Sí? Ahí es donde entra el tema de eficiencia energética. El factor de potencia es un indicador de eficiencia energética en la parte eléctrica. Entonces, ¿por qué si yo tengo una eficiencia del 80% podría obtener una eficiencia del 100%? Y ahorrarme un 20% en generación, transporte y distribución. O sea, tengo que poner más generadores para entregar más corriente, tengo que poner transformadores en mayor potencia para entregar la misma potencia aparente y tengo que tener cables de mayor sección, ¿sí? Entonces, al compensar, lo que bajo es toda la cadena, que ahora lo voy a mostrar. Entonces, finalmente es una inversión inteligente poner un banco de capacitores. Y es el único equipo en la red eléctrica que se paga solo. O sea, se termina ahorrando energía y ese ahorro se traduce en que me paga el equipo. Un transformador lo compro y no tengo un beneficio. Los bancos de capacitores sí. Entonces, básicamente, en una red de distribución, fíjense, yo genero energía, un ciclo combinado, por ejemplo, transporto elevo la tensión, transporto, tengo distribución y tengo la carga, cada una industria, ¿sí? Entonces, la influencia del sistema eléctrico es que tengo una energía activa y una reactiva que viene desde que generé hasta el usuario, ¿sí? O sea que yo bajo un poco
el factor de potencia en la punta, en la carga, y me afecta todo el sistema de generación, transmisión y distribución. Eso es lo que hay, o sea, en Argentina, donde la demanda está muy cerca de la generación, o sea, si yo mejoro mi factor de potencia, me va a impactar mucho más en lo que es generación. Voy a tener que poner menos generadores, transformadores de menor potencia, no va a estar sobreexigido un transformador. Entonces, la idea es disminuir el consumo en el sistema eléctrico poniendo capacitores cercanos a la carga. ¿Sí? ¿Cómo se controla el factor de potencia? ¿Alguna idea? ¿Cómo lo controlo? ¿Cómo lo controlo? Exacto. Esa es una. Con medidores de energía activa y reactiva, esa es una. Con reglamento de la tarifa eléctrica, ¿sí? Con análisis del costo energético, o sea, si tengo medidores, hago un análisis y voy monitoreando. Con estudios de calidad de energía, o sea, cuando viene un proyecto nuevo o ya hay una industria ya instalada, puedo poner medidores y hago un estudio de cómo varía la carga, porque en realidad la reactiva no es una constante, sino que varía en función de la carga. ¿Y cómo lo logro la corrección? Bueno, ¿qué se logra con la corrección de factor de potencia? Reduzco los gastos de generación, transporte y distribución, aprovechar la capacidad de distribución interna, ¿sí? Por ejemplo, en los transformadores de distribución de las cooperativas, en los picos de demanda, el factor de potencia, después le voy a mostrar un ejemplo, llega a estar en 0,7 y puedo sobreexigir el transformador y pasar el 100% de la carga del transformador, y eso lo que hace es bajarme la vida útil de los transformadores, con lo cual el tiempo de cambio de transformadores es mucho más rápido, la rotación es más rápida. Si yo quiero que ese equipo me dure más, lo que puedo hacer es compensar reactivo. ¿Sí? Reduzco las pérdidas eléctricas en distribución y puedo regular la tensión. En lo que es media tensión en líneas aéreas, más de 20 kilómetros, 15, 20 kilómetros, en la punta de la línea puedo tener una baja de la tensión por la misma inductancia de la red, ¿sí? Y la corriente según las formas de carga que tenga esa red. Entonces la forma de levantar la tensión al final de la línea es poner capacitores para bajar la corriente que tenés de lo que es reactivo, que después lo vamos a ver. Evitar penalidades por bajo factor de potencia y mejorar la calidad de energía. Algunas relaciones, bueno, ya lo vimos. La forma más fácil de hacer el cálculo es con el tema de la tangente de phi, porque es una relación directa. Yo hago energía reactiva sobre energía activa. Como están los dos multiplicados por las horas, ya me da directamente la tangente de phi y puedo sacar una tangente de phi promedio. Después es una regla trigonométrica y calculo el coseno de phi. Este es otro ejemplo de reducción de la corriente con factor de potencia. Yo tengo una corriente 1 sobre la corriente 2, o sea, tengo una corriente final sobre la corriente inicial. Supongamos que tengo, como queda una relación, la relación de corriente, si se fija, queda una relación de coseno de phi. Entonces, si yo tengo iluminación con lámpara de descarga que tienen sin capacitores un coseno de phi casi de 0,5, tengo casi la mitad puedo reducir a casi la mitad de corriente cuando compenso el reactivo de esas lámparas de descarga. Entonces es importante el tema. Consecuencias del bajo factor de potencia, fíjense ahí lo que les estaba diciendo. Si esto es por unidad, factor de potencia 1, sección relativa de un cable es 1. Cuando yo tengo un factor de potencia 0,8, la relación sección relativa del cable es 1.56. ¿Sí? Si yo tuviera 0,7, que es el caso de motores, la sección relativa al cable es 2 veces. O sea, fíjense cómo me impacta en lo que puedo reducir en cobre el bajo factor de potencia. O sea, no es solo lo que pago de multa, sino también lo que me ahorro en el resto de equipamiento. Y acá, bueno, acá es relación directa. Si tengo un transformador de potencia de 1000 kVA, si tengo un coseno de phi 0,8, solo le puedo sacar 800 kilowatts. ¿Sí? Si yo tengo ese mismo transformador de 800 kVA,
voy a sacar 800 kilowatts si tengo un factor de potencia 1 o lo más cercano. Entonces, ahí está en juego el tema de repotenciar, en vez de cambiar la red o repotenciar ese transformador, tal vez pueda compensar reactivo y no tengo que cambiar el transformador, o puedo cubrir los aumentos de demanda de energía. Se estima que el aumento de demanda de energía en redes urbanas es del 4 al 5% anual. Entonces, si yo mejoro el coseno de phi, después vamos a ver otro ejemplo, eso te va a aumentar la vida útil del transformador, lo voy a poder tener más tiempo en servicio. Bueno, ¿dónde compenso energía reactiva? Ahí hice una red eléctrica estándar, ¿sí? Entonces tengo 132 kV, alta tensión, transformador de potencia, es un esquema simplificado. Entonces, en una estación donde tengo transformador de potencia, tengo bancos tipo intemperie, que son tipo rack habitualmente, porque son de grandes potencias. En realidad también compenso en alta tensión, ¿sí? Pero en este ejemplo vamos a ver media. Bueno, son bancos habitualmente de 4,8 megas, 25 megas, habitualmente entre 2 megas y 5 o 6 megas, lo que se usa en una estación. Después, en lo que es líneas de media tensión, supónganse que acá esta es una red de media tensión, 13,2 o 33 kV. Ahí se usan bancos tipo poste, que es lo que le decía, para compensar la caída, el reactivo de la línea, se usan bancos tipo poste. Sí, que si pasan por el stand van a ver un banco tipo poste que tenemos ahí para que lo puedan ver. En lo que es baja tensión, supongamos que acá el transformador que está acá pasa de 13,2 a 380, trifásica, y ahí es donde se distribuye a redes urbanas, a la casa de cualquiera de ustedes, tarifa 1 residencial, ¿sí? Acá se ponen bancos fijos, que son, estos pueden tener una térmica para protección del capacitor, y esos llegan hasta 50 kVAR. Esos se ponen en toda la red preensamblada de cables, que es lo que se usa mucho, por ejemplo, en EPEC, en Córdoba, en EP Santa Fe, en varios distribuidores que usan redes preensambladas, se puede compensar el reactivo de la red y parcialmente de la carga. Entonces ponen varios bancos fijos para compensar ese reactivo y tener mayor repotenciación del transformador. También existen lo que son bancos conmutados, porque hay casos donde esa variación de reactivo es estacionaria, o sea que es en un pico de demanda, entonces no quiero que ese reactivo esté todo el tiempo en la red, entonces puedo poner una electrónica para que decida cuándo meter ese reactivo. Eso es un paso, o pueden ser varios pasos, como el banco que está acá abajo, ¿sí? Bueno, en lo que es distribución industrial, como ya hay cada vez hay más variadores de velocidad para los motores que tienen una variación de la corriente de inserción o de arranque y poder variar la velocidad de los motores, se usan variadores de velocidad, y los bancos de capacitores que se usan son con reactores, ¿sí? Para filtrar los armónicos que no ingresen a los capacitores, ¿sí? Después nosotros tenemos una solución muy económica que es el POLCAP. El POLCAP es un capacitor trifásico de baja tensión que se puede montar en una cruceta de madera, ¿sí? Es una solución más económica que esta de acá con térmica. El capacitor se conecta a la red de distribución de baja directamente y tiene una indicación de desconexión por sobrepresión, o sea, reflectante. O sea, cuando este capacitor llega al fin de su vida útil y se expande, queda una franja roja reflectante que yo la puedo iluminar y me puede decir que ese capacitor no está fuera de servicio, no está compensando. Otra solución, para que vean que en varios lugares de la red yo puedo compensar reactivo y acercarme a la carga y tener una solución más económica según mi red, es lo que se llama HomeCap. HomeCap se instala en el mismo medidor de energía, en la misma caja del medidor, un tarifa 1 residencial, y puedo compensar esa red urbana, con lo cual también repotencio el transformador,
pero estoy más cerca de la carga, digamos, de las variaciones de carga y bajo las pérdidas técnicas de la red de distribución urbana. Bueno, baja tensión tenemos capacitores, contactores, reactores de descarga rápida. Un capacitor tiene una resistencia siempre para descargar. Siempre que yo desenergizo un capacitor, el capacitor tiene que descargarse automáticamente, por eso tiene una resistencia. Siempre van a ver que tiene una resistencia. Esa resistencia hace que baje la tensión a menos de 50 volts en 3 minutos, 1 minuto, según, ¿sí?, la norma que cumple ese capacitor. Si es de media, si es de baja, ¿sí? Por eso el reactor de descarga rápida lo que hace es bajarme, en vez de esperar 1 minuto para que el regulador barimétrico conecte de vuelta el paso, lo que hace es bajarme ese tiempo a 10 segundos. Entonces tengo ese paso de capacitores, lo puedo conmutar más rápidamente. Entonces es una gran ventaja usar reactores de descarga rápida cuando diseño un banco de baja tensión, ¿sí? Lo que es automatización para los variadores, los reguladores barimétricos, los reactores antirresonantes, hay varios tipos, pero para que tengan una idea hay de 7%, de 14%, se eligen en función de si tengo armónicos de quinto armónico, tercer armónico, según el armónico que tenga, se pone un reactor. Por ejemplo, si tengo quinto armónico, se usa un reactor del 7%. ¿Sí? El reactor de 7% filtra parcialmente el quinto armónico y bloquea los armónicos para que no ingresen a los capacitores y no me los amplifique. Después le voy a mostrar un ejemplo como qué pasa si no pongo reactor. Y después están los de 14% que bloquean del tercer armónico hacia arriba, no pasan a los capacitores. Después existe lo que es los tiristores. En vez de usar contactores se usan tiristores y es cuando tengo variaciones muy rápidas de reactivo. El contactor es lento, el contactor cierra en 100 milisegundos. O sea, van a decir, 100 milisegundos no es lento. Sí, es lento, por ejemplo, en una industria automotriz donde tengo soldadura de punto y las variaciones son mucho más rápidas que los 100 milisegundos. Entonces no puede seguir el regulador esas variaciones de carga. O cuando tengo muchos ascensores. Cuando el regulador dice tengo que meter reactivo, ya pasó. Entonces se usan tiristores. Los tiristores conmutan en 20 milisegundos. Son mucho más rápidos. Y no tienen que esperar tiempos de descarga de los capacitores, porque conmutan a la misma tensión que tenía cargado el capacitor. Como es más rápido, puede conmutar en eso. Entonces es una gran ventaja. Otra ventaja es que no tienen transitorio. El contactor cuando cierra, no sabes en qué parte de la onda cierra, y el tiristor puede cerrar cuando pasa por cero o cuando está la misma tensión que el capacitor y no tenés esa corriente de pico de inserción. Entonces el tiristor tiene esa gran ventaja. Donde tengo electrónica sensible, algunos clientes también usan tiristores, porque bajás ese transitorio que tenés con un contactor. Bueno, lo que son bancos automáticos, ahí hay una foto, esta que está acá es con tiristores. Esta que está acá es con tiristores y se usan fusibles ultra rápidos porque los tiristores tienen electrónica, entonces es una solución bastante distinta a la que es con contactores. Tenemos valijas, tenemos un departamento de servicio, podemos hacer mediciones en campo, relevar la curva de carga del cliente, hacer un estudio de armónicos con esta valija que tenemos acá. La podemos alquilar, podemos vender la valija también al que quiera vender ese servicio. Y tenemos esta solución que después si quieren pasar, alguno está interesado puede pasar por el stand y ampliamos un poco la propuesta. Y después la valija viene con un software que es el que podemos nosotros hacer el estudio de armónicos. Bueno, acá es contarle un poco lo que es regeneración. Los capacitores de baja tensión tenés film de polipropileno y se pulveriza aluminio zinc. El aluminio zinc está pegado al film de polipropileno y durante la vida útil se producen descargas parciales si tenés sobretensiones, si tenés conmutaciones de los capacitores. Esa descarga lo que hace es evaporar el aluminio zinc y ese gas se va acumulando en la parte superior del capacitor. ¿Sí? ¿Qué pierde el capacitor? Va perdiendo capacidad. O sea, porque tengo menos placa metálica y perdí una parte de superficie.
Pero la realidad es que pierde picofaradios, es normal, están diseñados para eso y es lo que se llama autorregenerable. En inglés self-healing, que es como que se autocura, digamos. O sea, tiene una descarga y esa descarga se autoextingue, ¿sí? Básicamente hay dos tecnologías. Ahora les muestro otra parte de acá. Los que es capacitores en gas, las bobinas son concéntricas y los que son capacitores en resina son apilados, o sea, tienen las tres fases, ¿sí? En el stand si pasan les voy a mostrar este capacitor que lo tengo en corte. Después están las tecnologías de capacitores trifásicos y monofásicos con terminales fast on, ¿sí? Fast on o de conexión rápida serían. Y esta es un poco la imagen de cómo se expande. O sea, acá tiene unos pliegues y esto es cuando se acumularon gases, se expande la tapa y corta las tres fases como se ve en este ejemplo, ¿sí? Entonces, algunos lo llaman como que es antiexplosivo, porque no siguen habiendo descargas dentro del capacitor, sino que se separa las tres fases y se autodesconecta. ¿Cómo sé que se autodesconecta? Miro el capacitor, está expandido, o mido la corriente y no tengo corriente, ¿sí? Esa es la forma de saber que el capacitor no está compensando más. Lo que es tipos de corrección de factor de potencia, está lo que es centralizada, transformador, acá hago la medición general, tengo motores, supónganse, y este es el banco de capacitores. Y si es baja tensión, pongo un L-Box, ¿sí? Y si es media tensión, puedo poner un banco tipo poste como está en la foto. Después existe lo que es compensación automática. O sea, cuando las variaciones de la carga es variable a lo largo del día o los meses, lo que diseño es un banco que tenga switches de baja tensión. En baja tensión son contactores y en media son llaves de vacío, ¿sí? Tengo un controlador. Entonces, si es baja tensión, podría ser un banco así. Fíjense que son 3 pasos acá, 3 contactores, un capacitor por cada paso y el regulador barimétrico que decide cuándo entra cada paso, ¿sí? Para regular. En el caso de media es un rack intemperie. Acá hay reactores, en vez de resistencias para limitar la corriente de inserción se usan reactores, ¿sí? Y hay un gabinete, un controlador para regular los pasos. Bueno, acá voy a contar medio rápido, pero para hablar un poco de armónicos. Históricamente nosotros teníamos cargas lineales, la lamparita incandescente es una resistencia, o sea, no hay desfasaje de tensión y corriente, pero supongamos que un variador de velocidad hace todo esto, digamos. O sea, la tensión tiene esta forma de onda y la corriente tiene esta forma de onda. Ya no existe la onda senoidal. La onda senoidal, ¿saben dónde existe? En los libros. No existe más. Si uno mide en un enchufe acá, va a tener al menos 2 armónicos, ¿sí? Porque el cargador de la batería de la notebook es una fuente switching. O sea, tiene me genera un montón de armónicos. Ahora le voy a mostrar una forma. Bueno, esto es un poco de teoría, Fourier, cómo se calcula el THD. THD, ¿saben lo que es? Total Harmonic Distortion, distorsión armónica total de corriente y de tensión, los dos se miden, ¿sí? Básicamente es la forma senoidal, según Fourier, la puedes componer en infinitas ondas senoidales de distinta frecuencia. La suma de todas ellas me da esta forma de onda, por ejemplo, ¿sí? Medio rápido para refrescar conceptos. Bueno, una lámpara de descarga, por ejemplo, tiene esta forma de onda. Esta es la fundamental, los 50 Hz, tercer armónico, 150 Hz, quinto armónico, 250 Hz, séptimo armónico, noveno. La forma de tensión tiene esta forma, la onda de corriente tiene esta otra, o sea que no hay onda senoidal en lo que es corriente. Cargador de la batería, fíjense lo que tiene. Es todo armónico prácticamente. Variador de velocidad de 6 pulsos, también tiene esta forma. Variador de velocidad, onda senoidal, tensión y corriente. Nada que ver, o sea, no se parece a una onda senoidal, ¿no? Bueno, acá hay un ejemplo que a mí me gusta mostrarlo. Fíjense, tengo una distorsión armónica en mi red. ¿Qué pasa cuando pongo un banco que no tiene reactores? ¿Sí?
que no tiene filtro de armónicos. Tengo un THD de tensión de 2,8% y un THD de corriente de 13,6%. Se los digo porque no creo que lean desde allá atrás. ¿Sí? Si yo meto un banco estándar, un banco de capacitores y quiero corregir el factor de potencia, un banco estándar, va a pasar esto. Fíjense, pasé de un THD de 2,8 a 18,8 de tensión. ¿Sí? O sea, la forma senoidal, prácticamente senoidal que tenía, se me hizo esto. Y la distorsión armónica de corriente pasó a 89,5. Es un caso extremo, pero es un caso real, ¿sí? Entonces, la forma que no pase esto es, primero tengo que medir sin capacitores la red para ver qué armónicos tengo y diseñar mi banco con reactores, ¿sí? Básicamente las tecnologías que hay son estas y el Econ las tiene todas, ¿sí? El costo a medida que subo en tecnología es más caro y la tecnología obviamente baja inversamente proporcional al costo, ¿sí? Entonces tengo con filtros desintonizados al 7% que le dije antes, con filtros desintonizados al 14%, filtros sintonizados, que es un traje a medida. Si cambio la demanda, voy a tener que cambiar los filtros, ojo con eso. Filtros híbridos, que es una mezcla de los anteriores, y filtros activos, que es otra tecnología que tiene el Econ, que es para compensar y seguir las variaciones de armónicos que tenga en la red, ¿sí? Para que se den una idea, un filtro sintonizado, un filtro activo reacciona en 21 microsegundos. O sea que puede seguir los armónicos que tengo en la red y los compensa. Bueno, así sería el esquema con un controlador filtro armónico desintonizado. Este es un banco con reactores, ¿sí? Con filtro, esto sería paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pasos. Y tenés un reactor por cada paso, ¿sí? Para que tengan una idea. Bueno, estos son los filtros activos, ¿sí? ¿Cómo estamos con tiempo? Los filtros activos. Básicamente lo que hace es, si yo tengo, fíjense, esta era la forma de onda cuando tenía variadores de velocidad, ¿sí? Quinto armónico. El filtro activo lo que hace es inyectar corriente a la red. Se le inyecta los armónicos a la carga, porque la carga sigue necesitando los armónicos. Los necesita. Entonces yo se los inyecto a través del filtro activo y no caminan por toda la red. Entonces, ¿qué hace? Me inyecta esta forma de onda y la suma de esta forma de onda más esta forma de onda vuelve a ser una forma de onda senoidal en la red. Y no hago disturbios en el resto de la red. Básicamente ese es el concepto. Este es un ejemplo para cooperativas, para que vean cómo se puede mejorar el tema de la eficiencia de los transformadores en redes urbanas. Este es un estudio que hicimos, lo que le dije antes, un transformador tipo poste, por ejemplo, y acá está un banco fijo y un banco automático. El banco fijo compensa el reactivo del transformador, de la corriente de vacío, y el automático las variaciones de la carga, para que tengan una idea, ¿sí? Este es de 500 más o menos. El fijo, y depende, es un 3%, 5% más o menos de la potencia. 5% es el aumento de la demanda respecto de todos los años. En este caso, la demanda de potencia aumentaba 40% en los días en los picos de demanda. El factor de potencia caía a 0,7 a 0,75. Entonces lo que se hizo fue lo siguiente. El transformador era de 500 kVA, un coseno phi inicial de 0,75, y lo que se hizo fue el estudio, las ventajas económicas de poner un banco de capacitores automáticos, ¿sí? En este caso se puso que el costo de la energía de un tarifa 1, fíjense que es re barato, la más barata de todo el planeta prácticamente porque es más cara, pesos por kilowatt hora 0,445, ¿sí? De un residencial hasta 700 kilowatt por mes. Al mejorar el coseno de phi de 0,75 a 0,98, tengo un 31% más de potencia, mayor factibilidad, trabaja más aliviado el transformador.
Las redes de media tensión están más descargadas, menores pérdidas por efecto Joule. O sea, al bajar la corriente, el I cuadrado R baja. ¿Sí? Y en este caso se hizo una inversión inicial promedio de $9.000, con lo cual en 2,1 meses amortizo el banco de capacitores. ¿Sí? Que en realidad, si fuera EDEA, un tarifa 1 residencial para menos de 100 kilowatts, está en 1,29 pesos por kilowatt hora, que es mucho más alto que este, o sea, 3 veces mayor, para que se den una idea. O sea, se amortiza mucho más rápido. En media tensión, va muy rápido porque creo que ya estoy pasado. ¿Sí? Tenemos capacitores, reactores, controladores, llave vacío, racks. Básicamente los componentes de un banco de media son las llaves de vacío que están acá, que las van a ver en el stand. El reactor, que limita la corriente de inserción, tiene que ser menor a 100 veces la corriente nominal del capacitor. Los aisladores tipo pedestal, los capacitores y un relé barimétrico que es el que mide y decide cuándo tiene que meter los pasos. ¿Sí? Después estos son los fusibles, o sea, si yo tengo un banco de capacitores, los fusibles me indican cuando hay un capacitor que está fallado. Hay dos tecnologías, hay fusible interno, con lo cual no sé cuál está fallado, pero salta una protección diferencial de corriente entre centro de estrella. Y si es con fusible ya lo veo visualmente, o sea que para mantenimiento es mejor fusible externo que fusible interno. El TI de desbalance es el que me marca si hay algún capacitor fallado cuando tengo fusibles internos, si no, no tengo forma de saberlo. Básicamente hay monoposte, que es el que vimos, tipo rack, que son intemperies, celda interior o intemperie, lo que es media. Lo que se usa en cooperativas son este tipo de solución, que es un banco fijo o automático. Fijo, este caso es fijo porque tiene seccionadores tipo Kearney, ¿sí? Y tienen 3 capacitores. Este es el mismo que está en el stand, después si lo pasan a ver. Básicamente lo que quiero bajar en una redistribución de media tensión es el I cuadrado R, el I cuadrado resistivo o de la parte activa de la carga. No lo puedo bajar, solo puedo trabajar en la componente reactiva. Entonces al bajar eso, bajo la corriente total y bajo las pérdidas técnicas de la instalación y regulo mejor la tensión de la red. ¿Sí? En un estudio que hicimos, por ejemplo, el nivel de caída de tensión de una línea de más de 20 kilómetros o algo así, 20 a 30 kilómetros, puede bajar de 13,5 de caída al 5% o menos. ¿Sí? O sea, el tema de la tensión es importante. Al 5%, menos del 5%. ¿Sí? Básicamente, si esta es la curva de demanda, típica que se ve en la facultad o en el secundario, este sería la variación de reactivo y esto, en este pico, esta parte que está acá abajo, este rectángulo sería el banco fijo que tendría que poner cuando yo hago el estudio. Y el resto lo compenso con bancos automáticos, para que tengan una idea, ¿sí? Cómo se hace el estudio. Bueno, esto sería un rack para cómo se conecta un rack de un banco de media. Se conecta en doble estrella y hay un TI de desbalance para medir la corriente si hay un capacitor que falló. Celdas. Lo que es media tensión, básicamente hay capacitores monofásicos que son sin fusible interno, los que son con fusible interno, trifásicos de potencia, los HF que son para hornos de inducción, son de alta frecuencia, son capacitores especiales, los ST que son para cortapicos de tensión, para evitar que los picos de tensión pasen a un transformador o a un motor, entonces esos cortan o serruchan, digamos, los picos de tensión. Lo que es reguladores barimétricos, bueno, todos pueden tener comunicación, RS485 en Modbus. Y básicamente la solución en media tensión para lo que es tipo rack es un banco tipo intemperie, tipo interior lleva un controlador, eso puede tener un GPRS y va a una sala de control, ¿sí? Eso en Modbus, DNP3, el protocolo que utilice la cooperativa o la distribuidora de energía.
Y estos son los tipos de gabinete. Este es para un tipo poste, este es para un tipo estación, interior o intemperie. Estos son los que nosotros usamos para... Estamos en varios proyectos de generación eólica, ¿sí? Y nosotros tenemos diseñados bancos y controladores específicos para lo que es generación no convencional o energías renovables, banco de capacitores para eólica y solar, ¿sí? Y estas serían las soluciones que tenemos disponibles. Bueno, ¿por qué elegirnos? Tenemos excelencia, confiabilidad en nuestros productos, tenemos una trayectoria de... Hay gente, Fabricio no me va a dejar mentir, pero tenemos gente que ya tiene 30, 40 años, ¿cuánto tiene? 40 años en la empresa, que conoce mucho el mercado, conoce mucho los productos y los problemas de los clientes. Certificaciones, tenemos certificaciones internacionales, tenemos certificaciones IRAM. Tenemos una trayectoria de más de medio siglo en el país en corrección de factor de potencia. Desarrollamos todo en nuestra planta, no dependemos de externos, o sea, toda la ingeniería la hacemos en la planta nuestra. Tenemos un equipo de ingeniería muy capacitado, un buen servicio postventa. Flexibilidad en lo que es diseños. Si bien tenemos un montón de bancos automáticos de estándar, podemos hacer un diseño especial rápidamente. En realidad somos una pyme, ¿sí? Y tenemos esa flexibilidad y esa cintura para hacer una solución, un traje a medida a los clientes. Tenemos plazos cortos de entrega, tenemos stock permanente. Estamos en el mercado, orientados a eficiencia energética. Y algo que quería presentarles, mejoras, tenemos algo para cooperativas. Podemos brindar soluciones de medios de financiamiento, ¿sí? Que ahí Fabricio le voy a dejar un poco el micrófono para que cuente un poquito. ¿Qué pasó? ¿Se apagó? ¿Se apagó el proyector? Se apagó todo, nos quedamos sin luz. Proyector. Hola, bueno, yo soy el director de Finanzas y Abastecimientos de Lecon Capacitores. Todo lo que vino contando Fernando, a ver si podemos volver a... Bueno, tarda un poquito en calentar la lámpara, pero básicamente todo lo que cuenta Fernando a raíz de las soluciones en materia de ingeniería eléctrica, de soluciones que hay para las cooperativas y para las utilities, industrias, etcétera. Estamos con el otro problema que es la ingeniería financiera. Quien lo conoce, quien está al mando de las cooperativas, quien está en el sector de tesorería de las cooperativas, básicamente sabe de este problema, del problema de Camesa, el problema de la infrecuencia de los cobros al usuario, la frecuencia en tanto a la exigencia que tiene Camesa para recibir los cobros. El tema financiero se hace un tema de complicación a la hora de tratar de renovar todo lo que es el equipamiento eléctrico. Eso subyace también en un problema que se van desgastando todas las instalaciones. Generalmente las cooperativas tienen que hacer obras, tienen que hacer mejoramientos que no pueden por una cuestión, no es que no lo necesiten desde el punto de vista técnico, sino que no lo pueden hacer desde el punto de vista financiero. Para eso estuvimos en el último año en el Lecon trabajando para tratar de ponernos un poco a disposición del problema financiero que tienen las cooperativas y tratar de ver a través de instituciones financieras o a través de medios propios de financiamiento que tiene el Lecon, una manera de acercarnos y de poder brindar una solución que se haga tangible, no más que esté hoy en una charla, que ustedes asienten con la cabeza y saben si eso realmente lo debería ser, porque tenemos cosas para mejorar en nuestro pueblo, en nuestra cooperativa que aglutina varias secciones, pero que no la podemos hacer siempre por un problema financiero, un problema de fondos. A través, por ejemplo, del Banco Credicop, nosotros tenemos un convenio con el Banco Credicop, que es una financiación a 6 meses a tasa cero.
Este importe puede estar hasta 1 millón de pesos. Nosotros podemos otorgarles a través del Banco Credicop, si quieren algunos interesados se acercan al stand y ampliamos la explicación, podemos otorgarles hasta 1 millón de pesos de crédito a tasa cero. Los requisitos básicamente son que tengan cuenta abierta en la cooperativa, que tenga cuenta abierta en el Banco Credicop, uno de los requisitos. Caso de que no lo tenga, también el Banco Credicop, a través de un mecanismo que es rápido, ustedes saben, a veces para ser calificados por los bancos se tarda, se demora. En este caso tenemos una línea directa. Al ser una operación que hacen a través del ECON, es un programa que la apertura de la cuenta y la calificación se hace prácticamente en forma inmediata. Tenemos lo mismo con el Banco Patagonia. Con el Banco Patagonia tenemos un acuerdo donde podemos dar hasta 12 meses a tasa preferencial. Tasa preferencial está en el orden a la mitad de lo que insume la tasa de descuentos del Banco Nación en el mercado financiero local. La tasa que ustedes ven publicada en los diarios, para no hablar mucho de temas financieros complejos, a esa tasa básicamente está por la mitad. Con lo cual, a 12 meses también con esa tasa es realmente muy tentador. El requisito, obviamente, es tener cuenta en el Banco Patagonia. No obstante, aquellas cooperativas que no tengan cuenta en el Banco Patagonia y que haya alguna ciudad cercana donde tenga sede el Banco Patagonia, que prácticamente está en todo el país, también se hace, a través del ECON, se hace una calificación y un otorgamiento de manera inmediata. Salud. Y finalmente está la propia. Muchas veces dicen, miren, nosotros con el tema de la calificación de los bancos tenemos el problema que los balances, que algunos papeles que faltan, que la burocracia interna propia de las propias cooperativas también, porque también tienen a veces un poco desordenados los papeles, etcétera, y los bancos son muy exigentes en ese sentido. Nosotros en el ECON lo que tenemos es una fuente de financiación propia que otorga el ECON. Nosotros otorgamos hasta 4 meses a tasa cero. Hasta 4 meses a tasa cero. ¿Cómo es? No hace falta ninguna calificación, simplemente con la cuenta bancaria que tenga la cooperativa, emite cheques, 4 cheques, 1 por mes, a tasa cero. Nosotros otorgamos hasta 1 millón de pesos, pero si bien el monto no es un monto limitante, por mayores montos también se puede conversar de acuerdo a una calificación interna que hacemos en el ECON de la cooperativa, ¿verdad? Nosotros tenemos también el formato tradicional que tenemos, los que son los acuerdos marcos que tenemos con una cooperativa. Por una cooperativa tal vez dice, bueno, yo ahora no cuento con los fondos, no cuento con el dinero, pero yo necesito hacer unas obras, necesito encarar un plan de obras. Entonces, hasta que yo tenga los fondos, hasta que recaude los fondos, una vez que recaudo los fondos, lanzo la obra. Muchachos, es la sábana corta, o me tapo los pies o me tapo el pecho, es decir, obviamente que estamos del lado de la cooperativa necesita eficientizarse en materia de energía, en materia de eficiencia energética, y bueno, para eso nosotros proponemos un acuerdo marco donde tenemos los precios variables de acuerdo a las cantidades que consuman, digamos, nosotros tenemos el formato tradicional, tiene un precio variable, tiene menores posibilidades de descuento cuando es un formato tradicional. Los plazos de entrega son entre 60 y 90 días. Cuando es un formato tradicional en cualquier competidor, tienen un sistema ineficaz con pérdidas en las cooperativas. También tienen dificultades en la programación, el mantenimiento, en las auditorías energéticas. Nosotros también tenemos el formato del ECON, que sería con acuerdos marco. El acuerdo marco, ¿qué genera? Un precio congelado durante todo el año, para toda la provisión. Mayores descuentos por volumen de productos. Uno tiene mayor volumen de productos, tiene mayores descuentos. Tenemos entrega inmediata. ¿Por qué? Porque tenemos entrega inmediata en almacenes de la cooperativa o en la planta del ECON. Es decir, variable. Ustedes dicen, bueno, no me los entregues acá porque tengo dificultades para el mantenimiento, lo puedo tener en la planta del ECON. El sistema óptimo con máxima rentabilidad, es decir, obviamente, si ustedes se aseguran durante todo el año la provisión, ustedes van a comprar más barato, más económico y mejor financiado.
Y por supuesto, mantenimientos programados con antelación y cumplimiento de los plazos. Los plazos en la entrega en materia de este tipo de insumos es muy importante. Con lo cual, lo que quería decirles para redondear un poco el por qué elegirnos, también somos eficientes desde el punto de vista de la energía eléctrica, pero también desde el punto de vista financiero, donde se puede contar, y por eso los invitamos a los interesados, fundamentalmente a los que manejan la cooperativa y las tesorerías de las cooperativas, a que nos vengan a visitar al stand para darles mayores detalles sobre nuestros sistemas de financiación. Así que, en nombre propio, en nombre de Fernando, en nombre del ECON, queremos agradecerles el que hayan venido hoy y bueno, para mayor información los esperamos en el stand. Muchas gracias.